Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todas bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Guillermo Graterol, médico internista de acá del Centro Médico Docente Los Altos. Con él vamos a tratar un tema muy interesante y es la diferencia entre la Cuarta y la Quinta República en muchos aspectos que son medulares para la vida de nuestro país, para tratar de entender un poquito lo que está sucediendo en Venezuela. Por cierto, Guillermo, bienvenido. Gracias por la invitación. Hoy vivimos un temblorcito, yo sentí que se me estaba moviendo el escritorio y yo, ¿qué está pasando? Me llamó mi hijo rápidamente. Sí, señor. Y bueno, me fui a Funvisis, que es la fuente, y les tengo aquí el reporte. A las 10:01 hubo un temblor de magnitud 4.5 y a las 10:06 de la mañana del día de hoy, la magnitud fue de 3.9. Esto fue aproximadamente a 4 kilómetros al norte de los Caracas y 9 kilómetros al norte de los Caracas, respectivamente. Un toque, ¿no? Fue un toque técnico, un aviso. Un aviso. ¿Sabes que ojalá se quede hasta ahí? Sí, es un curso que yo hice, que dio Funvisis para periodistas. Una de las recomendaciones y de las precisiones que hacen ellos es que los movimientos telúricos no se pueden predecir. O sea, quien diga que está haciendo calor y puede temblar, eso es mentira. Eso no se puede predecir. Y entonces, bueno, lo que queda es que en las ciudades que son proclives a eso, deberían tener construcciones con las previsiones, como por ejemplo tienen en Chile, que como tiembla muchísimo allí, casi todas las construcciones de ellos son antisísmicas. Bueno, aquí hubo un terremoto hace años, el terremoto de Caracas. En el 62, 67. 67. Bueno, y yo pienso que se han debido de tomar medidas preventivas en cuanto a la preparación de la población. Eso fue devastador. Porque si sucedió la primera vez, puede pasar la segunda vez. Mira, y bueno, precisamente hablando de cambios bien interesantes, nosotros quedamos pendientes para conversar acerca de las diferencias, de cómo se observa lo que vivimos o quienes vivimos en la Cuarta República, y nos formamos inclusive muchos en la Cuarta República, y lo que ha vivido esta generación de la Quinta. Hay quizás una cierta nostalgia que se habla pues en los cafés, en las conversaciones que uno tiene con las personas, y es que hay toda una generación que no vivió ciertas cosas, ciertos detalles que nosotros vivimos en la Cuarta. Muchas de las situaciones nos parecían malas, otras obviamente las recordamos con nostalgia. Me gustaría que tú nos hagas un primer análisis de esto. Bueno, mira, lo primero que yo quiero aclarar ante la opinión pública es que yo no soy ningún político. Yo simplemente soy un ciudadano más que sufre la consecuencia de lo que estamos viviendo ahorita en este momento por la situación política, económica y social del país. A nosotros nos ha tocado vivir momentos de la Cuarta y momentos de la Quinta. Evidentemente hay mucha diferencia en lo que es lo que se menciona como la Cuarta República y lo que se menciona como la Quinta República. Una de las diferencias básicas o principal de la Cuarta con la de la Quinta es que yo estoy seguro que en la Cuarta no se hablaba o no se clasificaba al venezolano como se hace actualmente en la Quinta. En la Quinta se habla de chavistas escuálidos. El que apoya al gobierno es bueno, el que está en contra es malo. Y eso es lo peor para mi opinión, lo peor que ha pasado en la Quinta. Que se abre una brecha entre los ciudadanos. Se ha abierto una brecha, se ha abierto una división, se ha abierto una debilidad en el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es como una familia. Si tú tienes los miembros de una familia, vamos a representar a cada dedo de nuestra mano como una familia. Si estamos separados es fácil de que se nos fracture algún dedo de la mano. Si la tenemos cerrada y unida es más difícil, somos más fuertes. Así es que deberíamos nosotros estar hoy en Venezuela, unidos para enfrentar tantas situaciones y tantas calamidades por las cuales estamos pasando, unidos. Eso quiere decir que como pueblo nos han estado rasgando las manos, separando los dedos
Bastante. A la fuerza. Y eso nos hace más débil ante la opinión pública y ante la opinión internacional. Nos hace más débil. Fíjate, Venezuela, a partir de 1961, que es cuando se crea la nueva constitución y se comienza, nace la Cuarta República y se crea la constitución de 1961, se crean las condiciones, digo, económicas, políticas, sociales, para que el país se enrumbe en vía de un desarrollo. Por supuesto que para esa época hubo fallas, hubieron fallas políticas, hubieron fallas económicas, pero que no afectaban tanto directamente al venezolano como está pasando hoy en día. O sea que a nivel quizás de conciencia ciudadana, de cambio de paradigma del país, que era precisamente una de las grandes banderas de la llamada Quinta República, es precisamente una de las grandes fallas. La división que se hace entre los venezolanos. Esa es una gran falla. Yo pienso que es una de las principales fallas de la Quinta República. Además, si comenzamos a hacer una lista, hay muchas fallas, pero muchas fallas. Por ejemplo, a nivel... Ahora, para nadie es un secreto también que hubo inclusive estallidos sociales relacionados con el mal manejo quizás de los gobiernos, de la parte estructural, y eso generó precisamente cambios que llevaron a un grupo de venezolanos a postularse después del fallido golpe de Estado del presidente Chávez y ganar las elecciones con esta idea de refundar la República. Por supuesto, fíjate, cuando en la época de Carlos Andrés, cuando hubo el Caracazo, ¿por qué surge el Caracazo? Porque ya se venían gestando unas condiciones que no satisfacían las necesidades del pueblo venezolano. Se dio el Caracazo, y eso debió ser como un motivo de reflexión para los políticos en ese momento, que no se dio. ¿Okay? Sin embargo, para esa época, una persona, por ejemplo, que trabajara dignamente, podría comprarse un carro, podía comprarse una casa producto de su trabajo. Hoy en día eso es imposible. Una persona, por más que trabaje, y yo te lo digo por mi experiencia personal, yo trabajo hoy en día más que hace 10 años atrás, hace más. Y la mayoría trabaja para hacer y mercado, lo que yo gano simplemente es para satisfacer mis necesidades básicas. La juventud de hoy, ¿por qué está emigrando hacia otros países? Que eso es lamentable. Y yo digo que no está emigrando. La gente no se está yendo del país. La gente se está fugando del país por las condiciones. Está huyendo. Está huyendo. O sea, es increíble cómo la gente se está yendo hacia otros países vía terrestre. Y los jóvenes, yo creo que no hay una familia que no tenga mucho del caso acuerdo. es que son gente jóvenes y nos estamos quedando gente mayores en este país. Un país de viejos. ¿Quién va a reconstruir este país cuando nos toques? ¿Quién lo va a reconstruir? ¿Okay? ¿Y por qué se van? Porque son jóvenes que no consiguen las condiciones para ellos poder desarrollarse plenamente como profesionales, para desarrollar un proyecto de familia, porque no son capaces con su sueldo para comprar una casa, comprar un carro, y ven como una opción irse a otro país. Eso es lamentable porque eso está dividiendo a la familia venezolana, la está separando a la familia venezolana. Nosotros éramos un país de inmigrantes, ahora somos un país de inmigrantes, nos estamos yendo hacia otro país, y eso está trayendo como consecuencia problemas sociales también en otro país. Recientemente yo acabo de ver un video de Panamá, donde allá ya no quieren a los venezolanos. Eso es lamentable. Que por cierto que no deben generalizar, porque no un venezolano hace malo, generalizar. los demás van a trabajar. La mayoría de los venezolanos van a trabajar en los otros países. Claro, pero generalizan y se han portado mal, han sido malucos. Eso es lamentable. Malucos los llegar panameños. a ese extremo de que el venezolano que emigre, después, cuando fuimos un país que recibió a mucha gente y ayudó a todo el mundo, después de la a los mismos Segunda Guerra panameños. Mundial, recibimos a todos, de toda clase. Aquí no había distinción social por ninguna... Ahora fíjate, en esa época de la Cuarta República el precio del petróleo era menos. Ahorita, aun cuando bajó el precio del petróleo, es un precio importante, considerable.
¿Cuál es la diferencia entre aquellos políticos y los políticos de hoy? Me gustaría la respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio, para lo cual les invitamos a quedarse con nosotros. Así que sigan allí, ya venimos con más de esta conversación con el doctor Guillermo Graterol, que dice que no es político, pero es ciudadano, y como ciudadano tiene el derecho a opinar, y como por supuesto en este espacio que es libre por ahora de hacerlo. Gracias. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos, amigas y amigos, en la entrevista hoy conversando con el doctor Guillermo Graterol acerca de, haciendo un análisis, ¿no? Una conversación que quizás fue en otro contexto, pero quisimos traerla a la televisión, claro, en cuanto a lo que ha pasado y las diferencias fundamentales entre la Cuarta y la Quinta República. Y me gustaría, doctor, que nos comente su opinión con respecto a los políticos, que son los actores precisamente que toman las grandes decisiones, que hacen los cambios, que hacen la diferencia, a los políticos de esa Cuarta República y los políticos de hoy. Bueno, fíjate, como yo te vuelvo a repetir, la diferencia, las comparaciones nunca son buenas, ¿okay? Porque siempre vas a tener aspectos positivos y aspectos negativos de una o de otra. Pero si nos podemos a comparar los políticos de la Cuarta, en mi opinión, de repente yo estoy equivocado, pero no podemos comparar los políticos de la Cuarta con los políticos de la Quinta. En mi opinión, los políticos de la Cuarta tenían más credibilidad, y cuando la gente tiene credibilidad, genera más confianza. ¿Cuál es la diferencia con los políticos de la Quinta? Que los políticos de la Quinta manejan mucho más lo que es la necesidad del pueblo, más clientelar, para beneficio personal de ellos, sí. Exacto. Ellos manejan mucho más la necesidad, y nada de eso es casual. Eso tiene su objetivo. Yo, desde que esto comenzó, yo nunca he dejado de pensar que la escasez de alimentos no es casual, eso es planificado. La escasez de alimentos no es casual, eso es planificado. ¿Para qué? ¿Planificado por quién? Por el mismo gobierno, para manejar la necesidad del pueblo venezolano, y que el pueblo dependa de una cajita de crack, que es lo que se le está dando actualmente al pueblo venezolano. O sea, no mostrarle a una sociedad que con su trabajo y su esfuerzo puede salir adelante, sino que tiene que esperar que alguien le regale. Que alguien le regale. Eso es como, yo diría que eso es un tipo de esclavitud, ¿ok? Porque cuando el gobierno o él decide qué vas a comer, cuándo vas a comer, y a qué hora vas a comer, y en qué cantidad vas a comer, eso no es libertad. Eso no es soberanía, eso no es respetar al pueblo. Eso es para mí es ir en contra de la dignidad del pueblo venezolano, en contra de los valores del pueblo venezolano. ¿Considera que es humillante la manera de la distribución? No, yo no lo considero, eso es humillante, es una humillación hacia el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no se merece que le regalen una caja de agua, una bolsa del plato. El pueblo venezolano se merece, como se vivía en la Cuarta, cuando yo lo viví, que yo iba a un supermercado y escogía la cantidad de harina pan que a mí me daba la gana, me comía la cantidad que a mí me daba la gana, y ahí a la hora que... Es más, fíjese, para esa época, en la Cuarta República, la gente iba muy poco a los supermercados, y los mercados se hacían en bodegas, porque en una bodega al lado de tu casa se conseguía leche, harina pan, arroz, azúcar, en la cantidad que tú te querías llevar para tu casa, simplemente en una bodega. Eso es imposible ahorita. Ahora, ¿usted considera que es el modelo político lo que nos ha llevado a esto? No lo considero, eso es el modelo político que nos ha llevado ha traído como consecuencia esta escasez. Como lo digo, esto no es casual, esto es planificado, eso es lo que se llama control social. Cuando un gobierno genera, yo no soy experto en economía, pero cuando un gobierno genera controles, eso no es beneficioso para la economía de un país. Aquí tenemos control de precios, control de cambio, control de las ganancias, controlan todo. Eso no estimula a los inversionistas para venir acá a nuestro país, incluso a los inversionistas nacionales, a hacer inversiones para desarrollar la producción de un país. Fíjese, incluso cuando el presidente Chávez comenzó, aquí la producción de arroz era suficiente para autoabastecernos. Hoy en día eso es imposible. Estamos importando arroz. ¿Cómo es posible que en Venezuela estemos importando arroz cuando aquí llegó un momento en que la producción era suficiente para abastecer el mercado nacional y para exportar? Ahora, ¿y qué pasó con esos productores, doctor? ¿Cómo ve usted el futuro
en el contexto político y social que estamos viviendo. ¿Qué es lo que en está Venezuela. pasando? Fíjate, el gobierno no le gusta que digan confiscar, pero el gobierno no ha expropiado, el gobierno ha confiscado casi 4 millones de hectáreas en este país. ¿Dónde están esos 4 millones de hectáreas que deberían estar productivas? Y no deberíamos estar importando arroz, harina pan, no debería haber café, nada de esas cosas. Debería haber suficiente para abastecer el producto nacional. Ahora, yo no entiendo por qué pasó, porque dejaron de sembrar. O sea, ¿a quién le interesa eso? No. ¿Qué gana el gobierno con un país pasando hambre? Porque lo controla sus necesidades. Y eso es una forma de, como te digo, es una forma de esclavitud. Ellos controlan la necesidad del pueblo venezolano, lo controlan. Por eso es que ellos de vez en cuando sacan un poco de arroz, sacan un poco de harina pan, y así satisfacen la necesidad del pueblo venezolano. Ahora, hay sectores que también están muy deprimidos, por ejemplo, el sector salud, del cual usted obviamente forma parte como médico, no teniendo nada que ver con la parte de gerencia, pero ¿cómo observa usted ese sector? Usted tiene muchos años de experiencia de graduado y vivió ese sistema de salud donde no era el drama que estamos viviendo ahorita. A mí me extraña cuando yo a veces veo por la televisión y veo a algunos políticos del gobierno decir que aquí se estaba privatizando la salud. Yo tengo 30 años de graduado y yo siempre pensé terminar mi carrera siendo docente como lo fui en un momento. Lamentablemente tengo por necesidad que seguir trabajando, pero es lamentable ver en estos momentos personas, como lo estamos viendo, muriéndose por falta de medicamentos. Llegan pacientes a la emergencia con problemas cardiovasculares, infarto. ¿Qué te pasó? No, tengo 3 meses que no tomo el medicamento. Pacientes con ACV. ¿Qué te pasó? No, tengo 4 meses que no tomo el medicamento. ¿Por qué? Porque no lo consiguen y cuando lo consiguen es demasiado caro. Y cuando vienen así, ya en esas condiciones, ya lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer. Pacientes jóvenes, mira, pacientes con problemas cardiovasculares, endocrinos como los diabéticos, pacientes con problemas de convulsiones, pacientes crónicos con cáncer, no reciben la atención adecuada y por eso que se están muriendo. Lamentablemente el gobierno no muestra esa realidad. Cuando le hablamos de todos esos problemas, el gobierno simplemente muestra un CDI con un tomógrafo y eso, según ellos, está resolviendo el problema de salud en Venezuela. Y el problema de salud cada día en este país es peor. Pero bueno, fíjese, doctor, tenemos en funciones una Asamblea Nacional Constituyente que está hablando que los grandes problemas del país son, por ejemplo, las redes sociales, las comunicaciones, que piensan controlarlas. No han hablado del tema de salud, no han hablado del tema de alimentación. Y yo creo que van a hablar muy poco. Fíjate, se están hablando de crear leyes contra el delitos de odio. No, yo nunca entendí, desde que comenzaron a mencionar eso, yo no lo entiendo. O sea, hay delitos de odio y hay delitos de amor. No puede ser. O sea, yo eso no lo entiendo. El delito es delito y eso no tiene clasificación. ¿Pero por qué lo hacen? Porque eso les conviene a ellos. ¿Okay? Eso crea como es una forma de inculcarle a sus seguidores como más resentimiento hacia la otra parte que no está en contra del gobierno, a favor del gobierno. Y eso no debería ser. O sea, leyes de delito de odio, hay otra ley que están creando ahí que es la ley contra la que va a coartar la libertad de expresión. Leyes que van a frenar los medios sociales, las redes sociales. Eso es coartar la libertad de expresión, coartar la libertad de pensamiento. Doctor, y eso no es propio de un país que se haga llamar democrático. Para finalizar, me gustaría, doctor, que usted pues nos dé una opinión genérica y un mensaje a toda la población venezolana en función de lo que estamos viviendo. Y bueno, siempre uno trata de buscar esperanza y buenas expectativas en el futuro. Yo varias veces lo he dicho, mire, este mensaje va para tanto el pueblo que apoya al gobierno como los que no apoyan al gobierno. No nos dejemos manipular, no nos dejemos utilizar. Hay 2 palabras que son muy importantes, dignidad y orgullo. Vamos a ponerlas en práctica. Al pueblo que apoya al gobierno, no nos dejemos humillar, vamos a tener dignidad, no nos dejemos manipular por personas que por beneficios personales de ellos nos regalan o les regalan una bolsa de crack. No dejemos
que ellos se beneficien de nuestras necesidades y no tengamos rencilla entre nosotros mismos. Vamos a hacer una familia que, como le digo, familia unida nunca será vencida. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, de verdad, por esta interesante conversación, y como siempre usted sabe que estamos a su disposición. Gracias, Alexia, por la invitación. Para conversar. Así estuvimos conversando con el doctor Guillermo Graterol, médico internista de acá del Centro Médico Docente Los Altos, quien conversó con nosotros acerca de su visión en torno a la diferencia de lo que se vivió en la Cuarta República y lo que se está viviendo en este momento en Venezuela. A ustedes muchísimas gracias por su amable audiencia. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, de Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Felicidades. Gracias. Informativo Mira TV está en ti.